pensar que por congregarnos estamos buscando a Dios o de Dios. Y hoy te quiero hablar de eso. Pero te imaginas por un instante que de pronto al congregarnos, al venir o al cantar o al expresarle a Dios un cántico, una adoración, nuestra mente esté separada del corazón. Y es ahí donde Dios nos demanda conocerle. Diga conmigo, conocer a Dios. Para conocer a Dios, o más bien para buscarle, debes saber qué estás buscando. ¿Es o no es? Siempre he puesto este ejemplo, pero si usted va hacia un lugar, usted necesita saber cuál es la ruta que le lleva a ese lugar. Es decir, si usted va para el Paseo Bolívar, a ver, los barranquilleros, ¿qué bus le sirve para el Paseo Bolívar que no sea un taxi? La puse difícil porque todos en Shalom tenemos carro, ¿verdad? Díganme, así sea por fe. Ahora, si usted toma un mototaxi, si usted le dice a un mototaxista, llévame al Paseo Bolívar, y el mototaxista no es de aquí, ¿qué es lo primero que te va a decir? Me guía porque yo no sé. Pero si ni usted sabe dónde queda y el mototaxista no sabe dónde queda, ¿qué va a pasar ahí? Como la suegra de Adán, no existe, se pierde, ¿eh? Cuando nosotros decimos voy a buscar a Dios, es porque ya se supone que le conocemos. Usted no va a buscar a algo que no conoce. Ahora viene algo interesante que te quiero compartir. No podríamos nosotros decir que sentimos a Dios de acuerdo a la melodía en una noche de verdaderos adoradores, porque la melodía te emociona, te toca. Escúchame esto, iglesia. Pero la presencia de Dios mediante una verdadera adoración te transforma, que es muy diferente. Una cosa es que me toque algo, que sienta una vibración de algo, y otra cosa es que haya una transformación en mí. ¿Qué necesitamos transformar en nuestra vida? Aquello que no nos deja conocer a Dios. ¿Y qué es lo que no nos deja conocer a Dios? La Biblia dice que Dios es espíritu. Y aquellos que le adoran es necesario que ¿qué? Que le conozcan y que le adoren en espíritu y verdad. Quiere decir que Dios no es nada de lo que usted puede ver en un ambiente terrenal. Entonces, vamos a separar que la razón de acercarme a Dios mediante la adoración y la alabanza no puede ser nada material. Voy a volver a decirlo. Si usted viene a un servicio por algo material, entonces está buscando a Dios erróneamente. Porque Dios es espíritu. Pero pastor, nosotros necesitamos buscar a Dios porque Él es el que nos provee todo. Y yo siempre te voy a preguntar, ¿será que Dios no sabe lo que tú necesitas? ¿Cuántos padres malvados hay aquí que sabe que su hijo no tiene zapatos y usted le dice, no, yo no sé, yo no veo nada, yo me desentiendo? No, usted ve que su hijo no tiene zapatos y usted como sea busca para solucionarle. ¿Es o no es? Y somos malos, dice la Biblia, somos imperfectos. ¿Cuántos padres que están acá dejaron a sus hijos acostarse sin comer? Diga amén. Estamos atentos. Ningún padre, ninguna madre dejó a su hijo sin comer. Usted buscó, le solucionó, le resolvió. Y yo te pregunto algo, ¿acaso somos más buenos que Dios? ¿Por qué Dios, en algunos casos, nos castiga? Es el pensamiento normal de algunas personas. Voy a buscarle
porque Dios me está castigando y necesito que me quite este castigo. Tengo deudas, tengo problemas. Voy a ver si le canto lindo, lindo, lindo para seducir a Dios y entonces ya Dios me bendiga. Así no funciona esto. Porque Dios sabe de qué tenemos necesidades. Dios sabe que debes el arriendo, Dios sabe que debes los servicios, Dios sabe que tienes anhelos en tu corazón, Dios sabe que estás preocupado ya porque ya aquí está diciembre y tienes que comprar la ropa, y hay unos que ya están pensando en la matrícula de los pelos el otro año. Dios sabe cómo eres tú y cómo soy yo. Entonces, como Dios sabe cómo somos nosotros, Dios nos pide algo. Y Él nos pide buscarle. Pero escucha, ¿puedes buscar algo que no conoces? Preocúpate cuando estás en el culto y no quieres orar. A mí me preocupa ahorita que está observando, claro que esto es un fenómeno que es a nivel mundial. Cuando estamos entonando la alabanza, eso fluye. Pero cuando estamos en el tiempo de oración, entonces, ay, pastor, aleluya, ¿a qué hora se acaba la vigilia? ¿Qué digo el culto? Pero tú sabes que una de las cosas más poderosas que nosotros tenemos para realmente conocer a Dios es la oración. Entonces tenemos que buscar a Dios. Pero ¿por qué tengo que buscar a Dios? Porque le conozco. ¿Cómo es Dios? Te pregunto, iglesia. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál fue tu encuentro con Dios? ¿Cómo puedes decir tú que conoces a Dios? Dime cómo lo conociste. ¿Cuál fue esa experiencia que sentiste con Dios? Entonces, cuando tú conoces realmente a Dios, no hay que empujarte para adorar, porque le conoces. No hay que empujarte a orar, porque le conoces. Porque nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros nos movemos según a ellos les gustan las cosas. Si a su hijo no le gusta la carne, usted le insiste y usted puede, pero no va a ser fácil. Por ejemplo, mi hija Marta no le gustan las carnes. Ella come huevito, pechuguita. No le gusta el cerdo, pero come salchichón. No entiendo, pero bueno. Entonces, este tipo de cosas la conocemos nosotros como padres. ¿Por qué? Porque tenemos vínculo, relación. Sabemos cómo son nuestros hijos. Pero si una persona dice, yo conozco a Dios, pero me duermo orando, entonces no le conoces. Yo conozco a Dios, pero es que esa alabanza no me gusta. Me gusta otra. No le conoce. Porque las alabanzas y la adoración no es para que nos guste a nosotros, es para que a Dios le agrade. Entonces, cuando tú estás en el culto y de pronto te colocan tu fidelidad y resulta decir, ay, que esas alabanzas viejitas. A mí me gusta esa que más moderna, pastor. Un ángel llora. Que no es ni bíblica, pero hay gente que se mueve por la emoción, más no por la relación. Porque la adoración es porque me gusta, porque es bonita. Aunque no sea bíblica, me gusta. Entonces, ya no es que conozcas a Dios, ya es porque a ti te gusta algo, porque hay una emoción. La Biblia nos enseña en Isaías, y ves conmigo en esta noche, Isaías 55:6. Si eres tan amable en esta noche, acompáñame de pie. Y voy a leer este texto y lo vamos a desmenuzar hasta el verso 11. Hasta el verso 11, pero vamos de dos en dos. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busquen al Señor mientras que llámenlo mientras esté cercano. Póngase cómodo. Ahí mantenga su Biblia, lo vamos a leer hasta el verso 6. ¿Será que Dios juega al escondido con nosotros? ¿Me buscan y yo me escondo o qué?
Fíjese que Ezequiel 22:30 dice: Dios buscó un hombre que se pusiese a favor de la tierra, que hiciera vallado, y no lo encontré. Mira, Dios busca tres tipos de personas. El hombre que se ponga a favor de la tierra en Ezequiel 22:30. En Juan capítulo 3 busca verdaderos adoradores. Ojo, el que se pone a favor de la tierra busca también los verdaderos adoradores. Y hay otro tipo de hombre o de persona, de corazones que Dios está buscando, corazones dispuestos. Él dice: ¿a quién enviaré? Gente que vaya a predicar. Y el mismo Señor dice: heme aquí, yo iré. Corazones dispuestos. Pero ahora viene algo tremendo en este pasaje. Es que Dios nos dice que le busquemos mientras se deja encontrar. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Tal vez muchos de los que estamos acá hemos orado y a veces no hemos recibido respuestas. Hay situaciones difíciles en la congregación donde estamos pidiendo a Dios una respuesta. Hay deudas, hay compromisos. Y el hecho de tener ciertos problemas, enfermedades, cosas, eso, entre comillas, nos hace buscar a Dios. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque no es la razón para nosotros buscar a Dios. ¿Por qué no es la razón? Porque solo le estamos buscando por interés. Solo por interés. Entonces, quiero que evalúes qué te tiene aquí sentado en esta noche. ¿Por qué has venido en esta noche? ¿Por qué te congregas? Algunos dirán: pastor, yo pues amo al Señor. Entonces, Él dice: mientras se deje encontrar. Y dice la misma palabra que Dios se muestra a quien Él quiere. Si fuera fácil encontrar al Señor, muchos no tendrían una vida tan hueca como la tienen. O sea que no es fácil buscar a Dios. Porque para buscar a Dios se necesita conocerle. Recuerda, nunca vas a ir a un lugar que no sabes dónde queda. Pero para conocer a Dios, y aquí lo vamos a ir viendo, hay unos principios que este pasaje nos va a decodificar, o vamos a decodificar en esta noche. Luego dice el profeta: llámenlo mientras esté cercano. Quiere decir que en algunas ocasiones sentimos que Dios está lejos. ¿Cuándo Dios puede estar lejos de nosotros? Dice la palabra que Dios mira de lejos. Entonces, ¿cuándo Dios está cerca? Cuando lucho con mi humanidad, cuando lucho con mi altivez, con mi arrogancia, cuando lucho con mi carne, Dios está cerca. Pero mientras que yo sienta que soy el non plus ultra, que Dios sin mí no es nada, Dios está lejos. Y es allí donde dice la palabra: llámenlo mientras esté cercano. Quiere decir que para que haya una respuesta a tu oración, tiene que haber un estado consciente de tu condición. Si no tienes un estado consciente de tu condición, tú vas a pedir y no habrá respuesta. Dice la palabra que cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ya Dios había dado la respuesta. Porque nuestra condición o nos aleja o nos acerca de Dios. Se fueron los amén. Dile al que tienes a tu lado: ¿puedes decir amén? En el verso que sigue, aquí vamos a ver cómo podemos acercarnos a Dios.
Dice que abandonen el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Hay gente mala, hermano. Hay gente terrible. Y no confundamos aquellas personas que tienen luchas internas con gente que le encanta dañar a otros. No confundamos, porque son dos cosas diferentes. Hay personas que son nobles y que son una calidad, y como decimos en la costa, son una madre, pero tienen luchas tremendas por dentro. Tienen depresiones, angustias, están luchando con debilidades, tienen ataduras, pero ellos no afectan a nadie. Pero hay otras personas que dañan su entorno. Siembran cizaña, peleoneros, chismosos. Gente terrible. Esa persona, la Biblia lo menciona como un malvado. Mientras que esa persona no abandone ese camino, y dice la palabra, el perverso sus pensamientos. Mira, hay gente perversa. Mira, el perverso siempre está pensando lo malo. Siempre. Si una persona te saluda, está enamorado de mí. Eso es un perverso. O sea, oye, ¿es un saludo? Si alguien te llama, ya va a molestar, no le voy a contestar. Oye, te estaba llamando para invitarte a almorzar. O sea, un perverso está pensando lo malo siempre, constantemente. Nunca piensa nada bueno. Siempre está pensando en la maldad. Esas personas no conocen a Dios. No lo conocen, porque el mismo Dios nos dice en su palabra, en todo lo bueno, en todo lo justo, en esto pensad. Y mientras que no conozcamos a Dios, no vamos a querer cambiar. Recuerda, hay una diferencia entre venir a este lugar y sentirnos bien, y la otra diferencia es venir a este lugar y ser transformados. Yo prefiero ser transformado, aunque haya calor. ¿Sí o no? Pero si no soy transformado, me voy contento porque me sentí bien. No, yo prefiero ser transformado. Y es allí donde nos dice en la palabra que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Hay que volvernos a Dios. Pero para volvernos a Dios tenemos que reconocer nuestra maldad. Iglesia, nuestra maldad, nuestros pecados. Alguien dijo, es que yo no cometo pecados. ¿De qué muy arrepentirse? Yo me he matado, pero somos malos. Una de las cosas que te voy a decir, claro que eso yo sé que no pasa aquí en Shalom. Nuestra maldad es tan grande muchas veces, es que la palabra de Dios llega a nuestra vida y nosotros la rechazamos. ¿Y sabes cuándo rechazamos la palabra? Cuando decimos, no, eso no es conmigo. O sea, es un rechazo tremendo. Y cuando decimos, esta palabra es para mi esposo, recibe la palabra, eso es otro acto de maldad. Sí, aunque nadie diga amén, pero usted sabe que es así, eso es un acto de maldad. Porque la palabra de Dios nos dice ella misma que ella es un espejo. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo no estoy pensando en los hermanos de la iglesia, en cómo acusarles. Yo estoy viéndome en ella. Y cuando encuentro una perla de gran precio, digo, wow, es la forma en cómo podemos buscar a Dios. Y voy a compartir esta perla. Pero mientras que yo no reconozca mi maldad, siempre voy a decir que el malo es otro, pero no yo. Entonces el malo es todo el mundo, y ahí cayó Petro también, pero no yo. Y no reconocemos que necesitamos volvernos a Dios.
Levanta tu mano un momento y di conmigo: Señor, enséñame a reconocer mi pecado. Vamos, dilo, enséñame a reconocer mi pecado y enséñame a volverme a ti. El verso que sigue nos dice la palabra: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mientras que tú estás pensando una cosa, Dios está pensando otra. Entonces nosotros decimos: voy a ir al templo a buscar a Dios para que Dios me bendiga. ¿Y sabes qué está pensando Dios? Ahora que estés aquí sirviéndome, te voy a pasar por un molino. Pero pastor, ¿hasta dónde? Si yo no aguanto más. Hasta que aprendamos a reconocer nuestra condición de delante de Dios. Mira, yo no sé cuánto tiempo tengas tú en el Evangelio, pero una de las cosas que me puede hablar mucho de ti y de mí como cristianos, en cuán nivel tenemos de conocer a Dios, es conforme al conocimiento de la palabra. Entre más profundo sea tu conocimiento de la palabra, pero también mayor la fuerza que tengas para poner en práctica esa palabra, conoces a Dios. Te lo voy a volver a decir. Si conoces a Dios es porque tienes un conocimiento profundo de la palabra y has luchado contra todo el mundo para poner en práctica esa palabra. Conoces a Dios. Pero si de pronto crees que el culto solamente es venir, le tocamos las palmas, cantamos bonito, nos vamos para casa, no tenemos un conocimiento bíblico, entonces no podemos decir que conocemos a Dios. Pastor, pero usted ¿qué me está? ¿Por qué dice eso? Porque es que no podemos nosotros garantizar que un auditorio lleno sea una iglesia llena. La iglesia está llena es cuando tiene palabra, cuando está fundamentada en la roca, en el conocimiento a Dios. Te pongo un ejemplo. Y los que de pronto no vienen, ojalá puedan animarse los miércoles. Pero hay una oración tan poderosa de sanidad, pero tan poderosa, escrita nada más y nada menos que por Moisés. Con bendición de profundidad espiritual, expresada por Moisés, con un alto nivel de conocimiento bíblico y de unas cuantas palabras. Dígame cuál fue esa oración que hizo Moisés. Cuando usted esté enfermo, que usted le pueda decir: Señor, así como Moisés clamó por esa sanidad, yo te voy a pedir por mi hijo que está enfermo. Y recita esa oración. Dígamela. Entonces, ¿cuán importante es nosotros conocer a Dios para una vez buscarte? Porque si tú tienes ese conocimiento, tú te acercas con autoridad. Mira, ve, cuando Satanás te tienta a ti o me tienta a mí, tú no le vas a decir al diablo: no, es que yo soy de Chalón. Tú no le vas a decir eso. No es que yo tengo 20 años en el Evangelio. Jamás Satanás te va a tentar a ti. ¿Y cómo le tienes que tú resistir la tentación o contraatacar? Con la palabra. Imagínate, el mismo Jesús, lleno del Espíritu Santo, 40 días de ayuno, ¿se defendió con qué? Y ahora nosotros que a veces leemos la Biblia de vez en cuando, ¿Tú te acuerdas la historia del pastor con la cucharita, verdad? ¿Te acuerdas? Sí te acuerdas. Alce la mano el que no se acuerde. Y se la digo, pero el domingo. Vea que vengan el domingo y se la digo. Oye, el pastor con la cucharita. Pero mientras que usted no tenga un conocimiento de la palabra, hermano, vamos a cometer tantos errores al creer que estamos buscando a Dios. Entonces te dice: levántate a las 3 de la mañana, y usted se levanta a las 3 de la mañana y sientes la atmósfera pesada y comienzas a reprender al diablo. ¿Y quién dijo que solamente, cómo te digo, por sentir temor es el diablo? Acuérdate el pueblo de Israel cuando fue a buscar hablar con Dios, y dice la Biblia: sintieron tremendo terror cuando estaba la presencia de Dios cerca.
O sea, cuando te levantas a las 3 de la mañana y se te erizan los pelitos y brincas, es que ahí está Dios esperándote. Por no tener un conocimiento, te arropas todo y dices, ay, Dios mío, mañana voy a llamar al pastor tempranito para que me ayude a reprender el diablo. Es una bruja que anda por ahí, por no tener un conocimiento bíblico. O de pronto te están caminando el techo y no sabes qué hacer. Y es ahí donde el conocimiento de la palabra te lleva a acercarte a Dios, que le conoces. Y dice la palabra, porque mis pensamientos no son los de ustedes. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Dónde podemos nosotros conocer los pensamientos de Dios? En la palabra. Ahí es donde están los pensamientos de Dios. ¿Tú quieres saber cómo piensa Dios? Lee la palabra. Mira, Dios es tan poderoso que cuando llamó a Moisés, Moisés comenzó a llorar y quedó, yo no sé hablar. Y yo le digo, ¿cómo que no sabes hablar? Yo te pregunto algo, amada iglesia, ¿será que Dios no tenía el poder? Así como la película Matrix, ¿te acuerdas? Que llamaba a Neo y decía, Morfeo, no sé volar un helicóptero, y resulta que venía Morfeo y el computador ya volaba un helicóptero. ¿Será que Moisés, si le decía a Dios, no sé hablar, te pregunto, Dios no podría hacer un milagro y ponerlo a hablar? ¿De qué pasó allí? Que Dios le dijo, no sabes hablar, no te preocupes, ahí te pongo a Aarón. ¿Por qué Dios le puso a Aarón y no le hizo un milagro de enseñarlo a hablar? ¿Por qué? Diga conmigo, Dios, pero más firme, Dios no es un Dios de excusas. Moisés sí sabía hablar, pero era una excusa que le estaba poniendo a Dios. Y Dios le dijo, tú quieres una excusa, ahora te voy a poner a alguien. El problema de Moisés no era que no sabía hablar. El problema de Moisés, si usted se lee la palabra, obviamente era que dentro de sus principios y todas las demás cosas, hombre, Moisés había sido formado en Egipto. Conocía a tanta gente en Egipto. Moisés era príncipe de Egipto. Y él dentro de sí tenía como esa... Porque la misma Biblia habla de eso. O sea, una discusión tan fuerte que en Éxodo, si no estoy mal, capítulo 4, si no estoy mal, o el capítulo 20 más bien, dice la palabra que el mismo Jehová se le puso en el camino a Moisés a punto de matarlo. Porque ya Dios estaba molesto con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, a pesar de conocer la historia de la nación de Israel, que estaba ya en los escritos de Egipto, estaba violando un pacto, que era el pacto de Abraham, de la circuncisión. Entonces Moisés tenía una lucha interna. Entonces, ¿qué hizo Dios? En este caso, le dijo a Moisés, te voy a poner un hermano, te voy a poner a Aarón. Pero Aarón no estaba con Moisés cuando Dios lo llamó. Moisés tuvo que ir a Egipto y en Egipto fue que encontró a Aarón. Pastor, ¿tú me estás hablando en qué idioma? Venga los miércoles. Porque cuando usted y yo conocemos a Dios, obviamente le vamos a buscar con certeza porque le conocemos. Ya usted sabe cómo Dios opera, ya usted sabe cómo Dios se mueve. Entonces los pensamientos de Dios no son los mismos nuestros. Usted de pronto cree que Dios le va a dar un empleo. No, es que Dios está pensando de otra manera. No es que te quiera dar un empleo, más bien Dios te quiere dar una empresa. ¿Verdad? Pero para lograr conocer los pensamientos de Dios, tenemos que conocerle. Hay que conocerle. ¿Cuántos dicen amén? En el verso que sigue, dice la palabra, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. Diga conmigo, Dios es un Dios de cosas grandes. Si usted y yo cada día conociéramos a Dios, nuestro amén nos fuera amén. Nuestro Dios es un Dios de bulla. Lo voy a volver a decir, nuestro Dios es un Dios de bulla.
Claro, porque cuando usted va a enfrentar al enemigo, usted no va allí que, diablo, quítate, quítate, diablo. Tiene que hablarle con autoridad como hombre o mujer de Dios que usted es. Entonces, cuando usted lanzamos una palabra desde el púlpito, una palabra que viene de parte de Dios, usted dice, amén. No lo está creyendo. Pero cuando usted coge esa palabra, amén, usted la está declarando con fe en su corazón. Y no solamente usted la está declarando, usted está levantando actas. Dice Apocalipsis que cuando el Señor nos llame ante el trono, serán abiertos 2 libros. Y dice que es el libro de las obras buenas y las obras malas. Pero Eclesiastés dice que le daremos cuenta a Dios de toda palabra ociosa que hayamos dicho. Pero si le vamos a dar cuenta a Dios de las palabras ociosas, también le vamos a dar cuenta de las palabras de bendición. Por eso usted tiene que decir amén cuando una palabra venga de Dios para edificación de tu vida. Amén. Y no solamente decir amén, sino celebrarlo con un aplauso y declarar que Dios es grande y poderoso. Nuestro Dios es un Dios de cosas grandes. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios de cosas chiquitas. Mira la grandeza de Dios. De unos cuantos panes y unos cuantos peces alimentó a miles, y como si fuera poco, quedaron y sobró. Porque Dios no nos da cosas chiquitas. ¿Tú te imaginas que Dios te diera en el día nada más para que respire un ratico? Ya. Usted está todo el día, desde la mañana, madrugada. Usted hace y deshace, porque nuestro Dios es un Dios de cosas amplias. Hay gente que dice, ay pastor, yo no tengo para la comida. Hay los cachetes así, gordos, cachetones. Ese es nuestro Dios, que dice la palabra que su bendición la da en sobremanera, de sobreabundancias. Entonces, el Dios que nosotros le servimos tiene unos caminos y unos pensamientos altos. Y dice, más alto que los cielos sobre la tierra. Cuando usted y yo conocemos a Dios, apuntamos a eso. ¿Y sabes cómo se llama eso? Excelencia. Por eso la palabra enseña que los hombres de Dios, como David, todo lo que hacían para Dios era con excelencia. Y si usted viene al servicio, cada servicio para usted es una celebración con excelencia. Usted se pone la mejor pinta porque usted viene a adorar al Rey de Reyes. Usted viene temprano porque usted es una iglesia de excelencia. Cuando usted cante para con Dios, es con excelencia. Amén, aleluya. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de excelencia. Pero no solamente en la congregación. Usted como persona apunta a la excelencia. Mira, la excelencia tiene un fruto, ¿y sabes cuál es? Éxito. Y no los almacenes propiamente. Una persona exitosa, una persona que es exitosa, es una persona de excelencia. Todo lo hace con excelencia. Se enfoca en la excelencia y no se preocupa por el futuro, porque el futuro lo tiene garantizado, porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, cuando usted conoce a Dios, usted le busca. ¿Y cómo le busca? Como a Él le gusta que le busquen, con excelencia. Entonces, si usted dobla sus rodillas, usted no dobla sus rodillas como yo le llamo la oración del conejo. ¿Sabes cuál es esa? Dolor a rodillas, amén, aleluya. No, usted, una oración de excelencia. Usted viene al servicio desde las 5, los que le guste orar, usted puede venir. Este templo está abierto desde las 4 de la tarde. Si a usted le gusta doblar sus rodillas, usted puede venir, porque eso es lo que estamos deseando, una iglesia que ame a Dios, que le busque a Dios, que busque en hacer las cosas para con Dios con excelencia, orar, buscar su presencia, porque eso es buscar a Dios. En el verso que sigue, mira lo que dice la palabra: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra. Mira, este es el último pasaje, pero quiero que lo analice, este y el que sigue, el 11.
Pero aquí hay un tremendo código poderoso bíblico para aquellos que están pasando por diversos procesos difíciles. Yo estoy convencido que Dios te regala una perla de gran precio en esta noche. Así como la lluvia es símbolo de bendición. Y la nieve desciende del cielo. Mira, todo viene de Dios. Y no vuelve a ella sin regar antes la tierra y hacerla fecundar. O sea, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dice la palabra, y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Mira, esta palabra es que todo lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. La semilla, el pan, tu salud, el tiempo. ¿Tú sabes para qué Dios te ha dado salud? ¿Para qué Dios te dio la salud? ¿Para qué? El que no conoce a Dios, entre más salud tiene, más sinvergüenza es. El que no conoce a Dios, porque se siente bien. No tiene tiempo para buscar al Señor. Yo paso metido en el gym, voy aquí, voy allá, me siento firme como un búfalo. Solo buscan a Dios es cuando están enfermos. Pero cuando tú tienes salud, es porque Dios, a través de lo que Él te está dando, lo está haciendo para que cumplas un propósito de Dios sobre tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios sobre tu vida cuando tienes salud? Que no solamente tú pienses en ti, que seas bendición para los que te rodean, pero que a través de tu vitalidad, de tu fuerza, puedas levantar el nombre de Dios. Y dice la palabra que cuando Él da la semilla, ¿por qué Dios no te da el fruto sino la semilla? ¿Por qué Dios te da la semilla y no te da el fruto? A ver, lo que no faltan los miércoles. ¿Por qué Dios te da la semilla y no te da el fruto? Diga conmigo, el propósito de Dios es que yo sea un excelente administrador de todo lo que Él me da. Por eso es que Él te da la semilla y no te da el fruto. Porque cuando Él te da la semilla, tú decides dónde, cómo y cuándo sembrar, cómo administrarla. Y mientras que tú tengas eso pendiente, que es Dios el que envía la lluvia, pero en ti está la responsabilidad de administrar la semilla, entonces tú vas a querer ser una persona de excelencia, vas a hacerlo cada día bien y mejor. Y entonces, así como dice la palabra, para que dé semilla al que siembra, dé semilla al que siembra. O sea, cuando hay necesidad, es porque todavía no tienes una semilla. Pastor, pero ¿cómo así? Tengo salud, tengo vida. Sí, pero tú crees que en medio de lo que Dios te ha dado, que se llama misericordia, es para que nosotros a veces vivamos tan cargados, tan afligidos. ¿Crees tú que Dios te hizo para eso? Para vivir tan sobrecargado. Y los dormidos digan amén. Aleluya, santo Dios. Diga conmigo, soy una iglesia de excelencia. Al que siembra pan y al que come, verso que sigue. Así es también la palabra que sale de mi boca. Aquí finalizamos con lo que comenzamos. Cuando la palabra de Dios sale de Él, dice, no volverá a mí vacía. Escucha esto. Sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mira, hay personas que en estos momentos están pasando por tremendos demolinos. Y tú sabes qué es lo que está pasando allí. Hasta que no te vuelvas a Dios, Dios no te va a soltar de ese molino. Y se fueron los amén.
Porque lo que Dios quiere es que le conozcas. ¿Para qué quiere Dios que le conozcas? Para que le busques. Y cuando le estás buscando y tienes el conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, ahora tu oración va a ser efectiva. Entonces le vas a decir: Padre, ya yo sé por qué tengo esta necesidad. Y de pronto alguien dirá: bueno, pero ¿por qué debo esperar 2 años? Esta necesidad se va a acabar, pero en esta necesidad que estoy viviendo es que Dios no me está procesando a mí, Dios está procesando a mi familia. Y tú, por ser hijo de Dios, estás ahí, como quien dice, llevando el precio espiritual, pagando el precio espiritual, pero es que Dios no te está procesando a ti directamente, sino a tu familia, y a través de ti Dios se va a glorificar para que tu familia llegue a los pies de Dios. Pero para conocer a Dios para buscarle a Él, tenemos que conocerle. La palabra que Dios lanza sobre ti nunca regresará a él vacía. Tú eres una buena tierra. Y yo sé que todas las palabras que Dios ha puesto en este púlpito, en este altar para contigo, tienes 2 opciones. La escuchas y se te olvida, o la escuchas y la pones en práctica. Pero lo que yo sí sé es que cuando Dios lanza una palabra, Él va a cumplir un propósito, aún en esos olvidadizos. ¿Sabes por qué? Porque Dios se la vuelve a machucar. Y ahí hasta que la persona copie, camine, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que dice su palabra que el que ama exhorta, disciplina. Un Dios que sabe las necesidades que tiene, pero aún así Dios es paciente contigo y conmigo. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha olvidado las promesas de Dios? Pero ¿sabes qué hace Dios? Te seduce con su amor y te trae a su presencia. Mira, Pedro era un discípulo. ¿Cuántas veces no se le olvidó Pedro lo que el Señor le enseñó? Acuérdate cuando le negó Pedro al Señor. Pedro le niega a Jesús. Ya conocía a Jesús, pero le dijo: no, yo no sé quién es Él. Pero ese mismo Pedro había visto una pesca milagrosa. ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra lucha. Para nosotros acercarnos a Dios, tenemos que primeramente moldearnos a nosotros. Poner la palabra de Dios en práctica no es fácil. Nunca va a ser sencillo. Pero así como tú amas a tus hijos, que tú sabes que tus hijos a veces son volados, que a veces son tremendos, que a veces cogen rabia, que a veces tú le pones la comida y te dicen yo no quiero, o que de pronto no me gusta ese pantalón y tú hiciste un tremendo esfuerzo en diciembre y se lo compraste y le has tenido paciencia a tus hijos, ¿cuánto más ahora Dios te ha tenido paciencia a ti? Pero llega un momento en que tú le dices a tu hijo: bueno, me hace el favor y ya deje la molestadera y ¡tá! Bueno, así hace Dios también contigo. Y no esperemos ese momento, porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios como fuego consumidor.